My beloved brethren, Mis queridos hermanos, es un enorme privilegio estar con ustedes esta noche. this place is full. Este sitio está lleno. We who hold the Quienes priesthood poseemos el sacerdocio de Dios, form a great bond. formamos un gran vínculo y hermandad. We read in the doctrine Leemos en Doctrina y Convenios, la sección 121, versículo 36, the rights of que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. what a wonderful Qué maravilloso don hemos recibido, tener el sacerdocio which is que está inseparablemente unido a los poderes del cielo. this precious gift. Este preciado don trae consigo, sin embargo, no solo bendiciones especiales, But also sino también solemn. solemnes responsabilidades. We must conduct Debemos vivir nuestra vida so that we are de modo que siempre seamos dignos del sacerdocio que poseemos. we live in a time Vivimos en una época en que estamos rodeados de muchas cosas que tienen el propósito de atraernos a caminos que pueden conducirnos a la destrucción. Para evitarlos, se necesita determinación y valor. I recall a time Recuerdo una época, y algunos de ustedes aquí esta noche también la recordarán, cuando las normas de la mayoría de la gente eran similares a las nuestras. Eso ya no es así. I recently read Hace poco leí en un artículo del New York Times sobre un estudio que se hizo en el verano del 2008. a distinguished Un distinguido sociólogo de Notre Dame dirigió una investigación en la que entrevistó en detalle a 230 jóvenes adultos en los Estados Unidos. I believe we can Creo que podemos suponer, sin equivocarnos, que los resultados serían similares en la mayor parte del mundo. I share with you Comparto con ustedes solo una porción de este revelador artículo. Y cito, los entrevistadores hicieron preguntas abiertas acerca de lo correcto e incorrecto, los dilemas morales y el significado de la vida. the rambling En las respuestas erráticas, the young people pueden notar a los jóvenes tratando de encontrar algo sensible que decir con respecto a estos puntos, pero no tienen ni las nociones ni el vocabulario para hacerlo. when asked to describe Cuando se les pidió describir un dilema moral que hubiesen afrontado, 2/3 de los jóvenes o no podían contestar la pregunta o describieron problemas que no tienen nada que ver con la moral, they could afford to rent a certain apartment. como por ejemplo si tenían el dinero suficiente para alquilar cierto apartamento o si tenían suficientes monedas para el parquímetro. Continues, and I El artículo sigue y cito, su posición por defecto, a la cual la mayoría de ellos recurría una y otra vez, es que las decisiones morales son un asunto de preferencia individual. it's personal. Es algo personal, decían típicamente. Depende de la persona. ¿Quién soy yo para juzgar? Rejecting Ya que rechazan el respetar a ciegas la autoridad, muchos jóvenes se han ido al otro extremo saying, y dicen, I would do what yo haría lo que considerara que me hará feliz o lo que sintiera. No hay otro modo de saber qué hacer con respecto no hay otro modo de saber qué hacer excepto según cómo uno se siente interiormente. Quienes hicieron las entrevistas recalcaron que la mayoría de los jóvenes con quienes hablaron no habían recibido los medios, ya sea de las escuelas, las instituciones o sus familias, para cultivar su intuición moral. brethren, none with Hermanos, nadie que esté al alcance de mi voz debería tener dudas en cuanto a qué es moral y qué no. nor should they Ni debería tener dudas de lo que se espera de nosotros como poseedores del sacerdocio de Dios. Se nos ha enseñado y se nos continúa enseñando las leyes de Dios. A pesar de lo que vean o escuchen en otros lugares, esas leyes son inalterables. as we go about living Al transcurrir en nuestra vida diaria, es casi inevitable that our faith que nuestra fe se ponga en tela de juicio. we may at times A veces estaremos rodeados de otras personas y sin embargo seremos la minoría o aún estaremos solos en cuanto a lo que es aceptable what is not. y lo que no lo es. We have the Tenemos el valor moral para defender nuestras creencias, if and if aunque al hacerlo nos encontremos solos. as holders of the priesthood Como poseedores del sacerdocio de Dios, es esencial that we que seamos capaces de enfrentar con valor
cualquier desafío que se nos presente. Recuerden las palabras del poeta Tennyson. Mi fuerza es la fuerza de 10, porque mi corazón es puro. Cada vez más, las celebridades y otras personas que por una razón u otra están a la vista del público tienen la tendencia a ridiculizar la religión en general y en ocasiones a la iglesia en particular. Si nuestro testimonio no está suficientemente arraigado, esas críticas pueden ocasionar que dudemos de nuestras propias creencias o hagan tambalear nuestra determinación. En la visión de Leí del árbol de la vida, que se encuentra en 1 Nefi capítulo 8, Leí ve, entre otras personas, a aquellos que se toman de la barra de hierro hasta que llegan y comen del árbol de la vida, que sabemos representa el amor de Dios. Entonces, tristemente, después de haber participado del fruto, algunos se avergüenzan por causa de aquellos que están en el edificio grande y espacioso, que representan el orgullo de los hijos de los hombres y que los señalan y se burlan de ellos y caen en senderos prohibidos y se pierden. ¿Qué arma poderosa del adversario es el ridículo y la burla? Una vez más, hermanos, ¿tenemos el valor para mantenernos fuertes y firmes al enfrentar tan difícil oposición? Creo que mi primera experiencia en cuanto a tener el valor de defender mis convicciones fue cuando serví en la Marina de los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. El entrenamiento de la Marina no fue fácil para mí, ni para ninguno que pasó por él. Durante las 3 primeras semanas estaba convencido de que mi vida corría peligro. La Marina no me estaba entrenando, estaba tratando de matarme. Siempre recordaré cuando llegó el domingo de la primera semana, el suboficial a cargo nos dio buenas noticias. En posición firmes en el campo de entrenamiento, bajo la fresca brisa de California, escuchamos sus órdenes. Hoy todos van a la iglesia. Todos, menos yo. Claro, yo voy a descansar. Y luego gritó, todos ustedes que sean católicos se reunirán en el campamento de Catur y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención firmes, marchen. Un grupo bastante grande se fue. Después dio otra orden. Quienes sean judíos se reúnen en el campamento Henry y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Un grupo más pequeño salió marchando. Entonces dijo, el resto de ustedes que sean protestantes se reúnen en el teatro del campamento Fergan y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Instantáneamente pensé, Monson, tú no eres católico, no eres judío, ni eres protestante, tú eres mormón. Así que te quedas aquí. Estoy feliz de estar vivo el día de hoy. Les aseguro que me sentí completamente solo. Valiente y determinado, sí, pero solo. Y entonces escuché las palabras más dulces que oí decir a ese suboficial. Miró hacia donde yo estaba y preguntó, ¿y ustedes, muchachos, qué se consideran? Hasta ese momento no me había percatado de que alguien estaba detrás mío en el campo de entrenamiento. Casi al mismo tiempo, casi uno de nosotros dijo, ¡mormones! Es difícil describir la alegría que invadió mi corazón cuando me di vuelta y vi a un pequeño grupo de marineros. El suboficial a cargo se rascó la cabeza con expresión de asombro, pero finalmente dijo, bueno, ustedes vayan a buscar un lugar donde reunirse y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Cuando salíamos marchando, pensé en las palabras de una rima que aprendí en la primaria hace muchos años. Atrévete a ser mormón. Atrévete a defender tu fe. Un propósito firme tener y a darlo a conocer. Aunque la experiencia terminó diferente de lo que yo esperaba, había estado dispuesto a permanecer firme
aún estando solo si hubiese sido necesario. Desde ese día, ha habido muchas veces en las que no ha habido nadie detrás mío y sí tuve que mantenerme firme yo solo. Qué agradecido estoy de que tomé la decisión hace mucho tiempo de permanecer firme y fiel, siempre preparado y listo para defender mi religión en caso que fuese necesario. Hermanos, en caso de que alguna vez nos sintamos inadecuados para la tarea que enfrentemos, permítanme mencionarles una declaración hecha en 1987 por el entonces presidente de la iglesia, Ezra Taft Benson, cuando se dirigía a un grupo de miembros de California. Él dijo: los profetas de todas las épocas han tenido la mira puesta en nuestros días. Miles de millones de seres humanos que han muerto y aquellos que todavía no han nacido tienen la mira puesta en nosotros. No tengan la menor duda. Ustedes son una generación singular. Por casi 6,000 años, Dios los ha reservado para su aparición en los últimos días antes de la segunda venida del Señor. Algunas personas se desviarán, pero el reino de Dios permanecerá intacto para dar la bienvenida a quien está a la cabeza, Jesucristo. Aunque esta generación se comparará en maldad a los días de Noé, cuando el Señor limpió la tierra mediante el diluvio, esta vez hay una gran diferencia. Dios ha reservado para los últimos días a algunos de sus hijos más fuertes, los que triunfalmente llevarán adelante el reino. Sí, hermanos, representamos a algunos de sus hijos más fuertes. Nuestra es la responsabilidad de ser dignos de todas las gloriosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Donde quiera que vayamos, nuestro sacerdocio nos acompaña. ¿Permanecemos en lugares santos? Por favor, antes de colocarse a ustedes y a su sacerdocio en peligro por aventurarse a lugares o participar de actividades que no son dignos ni de ustedes ni de ese poder, deténganse a considerar las consecuencias. A cada uno de nosotros se nos ha conferido el sacerdocio arónico. En el proceso, cada uno recibió el poder que contiene las llaves para la administración de ángeles. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: ustedes no se pueden dar el lujo de hacer nada que se interponga entre ustedes y la administración de ángeles en beneficio suyo. Ustedes no pueden ser inmorales en ningún sentido. No pueden ser deshonestos. No pueden engañar ni mentir. No pueden tomar el nombre de Dios en vano, ni usar un lenguaje obsceno, y aún así tener el derecho a la administración de ángeles. Si alguno de ustedes ha tropezado en su camino, quiero que comprendan, sin lugar a dudas, que hay un modo de volver. Hay un modo de volver. El proceso se llama arrepentimiento. Nuestro Salvador dio su vida para proporcionarnos a ustedes y a mí ese bendito don. A pesar de que el camino al arrepentimiento no es fácil, la promesa es real. Se nos ha dicho: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no me acordaré más de ellos. Qué frase, qué bendición, qué promesa. Tal vez haya algunos de ustedes que pensarán: no estoy cumpliendo con todos los mandamientos, ni estoy haciendo todo lo que debo. Sin embargo, ¿me va bien en la vida? ¿Puedo disfrutar del mundo y estar bien igual? Hermanos, les prometo que esto no va a durar para siempre. Hace pocos meses recibí una carta de un hombre que alguna vez pensó que podría tener las dos cosas. Ahora se ha arrepentido y ha llevado su vida de acuerdo con los principios y los mandamientos del Evangelio. Deseo compartir con ustedes un párrafo de su carta, ya que representa la realidad del pensamiento erróneo.
He tenido que aprender por mí mismo, cometiendo errores, que el Salvador estaba absolutamente en lo correcto cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Intenté, como nadie lo haya hecho, de hacer las dos cosas. Al final, tuve todo el vacío, la oscuridad y la soledad que Satanás trae a aquellos que creen en sus engaños, ilusiones y mentiras. Para que podamos ser fuertes y soportar todas las fuerzas que nos arrastran en la dirección equivocada o todas las voces que nos invitan a tomar el camino equivocado, debemos tener nuestro propio testimonio, ya sea que tengan 12 o 112 años o cualquier edad. Pueden saber por ustedes mismos que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Lean el libro de Mormón, mediten en sus enseñanzas, pregúntenle al Padre Celestial si es verdad. Tenemos la promesa de que si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Cuando sabemos que el libro de Mormón es verdadero, a eso le sigue saber que José Smith fue en verdad un profeta y que él vio a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo. Y por consiguiente que el Evangelio fue restaurado en los últimos días por medio de José Smith, incluso la restauración del sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Una vez que obtenemos un testimonio, es preciso que compartamos ese testimonio con los demás. Muchos de ustedes, hermanos, han servido como misioneros por todo el mundo, y muchos de ustedes, jovencitos, irán a servir. Prepárense ahora para esa oportunidad. Asegúrense de que son dignos de servir. Si estamos preparados para compartir el Evangelio, estamos listos para responder al consejo del apóstol Pedro, quien instó: estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tendremos oportunidades a lo largo de nuestra vida para compartir en nuestras creencias, aunque no siempre sabemos cuándo seremos llamados a hacerlo. Esa oportunidad me llegó en 1957, cuando trabajaba en una editorial y me pidieron que fuera a Dallas, Texas, también conocida como la ciudad de las iglesias, para hablar en una convención de negocios. Después de la convención, hice un recorrido turístico en autobús que me llevó por las afueras de la ciudad. A medida que pasamos varias iglesias, nuestro chofer comentaba: a la izquierda pueden ver a la iglesia metodista, o allí a la derecha está la catedral católica. Al pasar por un hermoso edificio de ladrillos rojos situado en una colina, el chofer exclamó: ese es el edificio donde se reúnen los mormones. Una señora desde el fondo del autobús dijo: chofer, ¿nos puede decir algo más acerca de los mormones? El chofer detuvo el autobús a un costado del camino. Se dio vuelta y respondió: señora, todo lo que sé acerca de los mormones es que se reúnen en ese edificio de ladrillos rojos. ¿Hay alguien en este autobús que sepa algo acerca de los mormones? Esperé que alguien respondiera. Contemplé la expresión en el rostro de cada persona para ver alguna señal de conocimiento, algún deseo de decir algo. Nada. Me di cuenta que dependía de mí hacer lo que el apóstol Pedro enseñó. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También me di cuenta de la verdad del adagio: cuando el momento de la decisión ha llegado, el tiempo de la preparación ha pasado.
For the next 15 or so minutes, Durante los siguientes 15 minutos, tuve el privilegio de compartir mi testimonio sobre la iglesia y de nuestras creencias con las personas del autobús. I was Estaba agradecido por mi testimonio y agradecido that I, por estar dispuesto a compartirlo. with all my heart, Con todo mi corazón y el alma, ruego que cada hombre, and I'm looking at many, y estoy mirando a muchos aquí, that every man who cada hombre que posea el sacerdocio, honre ese sacerdocio y sea leal a la confianza que se le otorgó cuando se le confirió. may each of us who hold Que cada uno de nosotros que poseemos el sacerdocio de Dios sepa en lo que cree, que podamos ser valientes y estar preparados para defender lo que creemos. and if we must stand Y si tenemos que estar solos en el proceso, que podamos hacerlo con valor, strengthened con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. as we contemplate Al contemplar el gran don que se nos ha dado, los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. our determination Que nuestra determinación sea siempre proteger y defenderlo y ser dignos of the great de sus grandes promesas. brother, may we follow Hermanos, que podamos seguir las instrucciones del Salvador para nosotros que se encuentran en Tercer Nefi. hold up your Alzad, pues, vuestra luz para que brille ante el mundo. behold He aquí, yo soy la luz which ye shall que debéis sostener en alto, that which aquello que me habéis visto hacer. that we may ever Que follow podamos seguir siempre esa luz and hold it up for all y mantenerla en alto para que todo el mundo la vea. is my prayer Es mi ruego and my blessing y mi bendición all who hear my voice a todos que escuchan mi voz, in the name en el nombre of Jesus Christ. de Jesucristo. Amén.